Muy bien, el día de hoy vamos a hacer un repaso en relación a todos los temas que hemos visto en la unidad 3. Tenemos que tener claro que hemos visto algunas temáticas referentes a lo que son la elasticidad de la demanda, elasticidad de la oferta, la función de producción, los costos también de la empresa, ¿ok? Por ende, ya vamos a empezar con un repaso en relación a lo que es la función de la elasticidad de la demanda. Correcto, ¿estamos ahí? Como nosotros estábamos analizando, la elasticidad se puede medir se puede percibir como una forma de sensibilidad, ¿no es cierto? ¿Alguien me puede decir cuando nosotros hablamos acerca de la elasticidad precio de la demanda, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ayúdame, por favor, Viviana Cruz. ¿Qué recuerda acerca de la elasticidad precio de la demanda? No, muy bien, continuamos. Ah, ¿Alguien estoy más? revisando mis apuntes, profe, disculpe. ¿Alguien más? No, correcto, muy bien. Continuemos entonces. La elasticidad precio de la demanda hace referencia a dos variables, ¿ok? A la cantidad demandada y al precio. Por ende, nos va a decir cómo va a ser la sensibilidad de un cambio en estas dos variables, ¿ok? ¿Cómo medíamos esto? Aquí tenemos un ejercicio en el cual nosotros vamos a poder identificar esto a través de la fórmula. Lo que sí hay que hacer es determinar las variaciones. Si el precio varió tanto, la cantidad demandada, cuánto varió. Realmente es eso, es hacer una relación de cambios porcentuales a través de una división, en la cual vamos a ir relacionando qué tan elástica puede ser, ¿ok? Qué tanto va a variar. Y dependiendo de cuánto varíe, nosotros podemos definirla como perfectamente elástica, elástica, elástica unitaria o inelástica o perfectamente inelástica, es decir, que no cede para nada. ¿Ok? Tenemos estas cinco partes de aquí. Todo esto está ya cargado en su entorno virtual para que lo tengan como un apoyo para que puedan estudiar, ¿ok? Ahora, la elasticidad precio de la demanda es una medida sin unidades de la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien ante un cambio en su precio. Cuando todas las demás variables o factores que influyen sobre los planes de los compradores permanecen constantes, es decir, solo va a haber cambios en la parte de la cantidad demandada y el precio, ¿ok? Para eso nosotros tenemos que utilizar la siguiente fórmula que también está en sus diapositivas de la elasticidad precio de la demanda. ¿Qué tenemos que saber primeramente? Si decimos que vamos a analizar dos variables, tenemos que definir cuánto es la cantidad de cambio que hay en estas dos variables, cuál es el cambio porcentual. Por ende, nosotros tenemos que conocer las cantidades demandadas, la de inicio y la de fin, es decir, cómo varió la cantidad demandada y cómo varió el precio, ¿ok? Para medir el cambio porcentual en la cantidad demandada se realiza lo siguiente. Se obtiene la variación de la cantidad y se divide para el promedio. Y para calcular el cambio porcentual en el precio, se analiza la variación del precio para el precio promedio. ¿Ok? ¿Cómo vamos a entender esto de mejor forma? A través de un ejemplo. En este caso vamos a ver lo siguiente. El precio de una pizza es de 20,50 por cada una. Y a este precio se venden 9 pizzas, ¿ok? Ahora ha sucedido algo que ha hecho que el precio baje a 19,50 eh, por pizza y la cantidad demandada aumenta a 11 pizzas. Entonces,
nosotros tenemos que determinar cuál es la elasticidad precio de la demanda. Por ende, nosotros tenemos que analizar la evolución de los precios y de la cantidad. Recuerden bien y asocien los nombres. Esa es una técnica muy buena para que ustedes puedan trabajar y aprenderse muchas temáticas, ¿ok? Si hablamos de elasticidad precio de la demanda, ya asocian el cambio en el precio y el cambio en la demanda. Estas dos palabras les van a decir por dónde va la fórmula y qué tipo de variables son las que ustedes tienen que calcular. En este caso, vamos a analizar el precio. ¿Cuál fue el valor inicial del precio? 20,50, 20,50. ¿no es cierto? ¿Y qué sucedió? ¿El precio subió o bajó? Se mantuvo. El precio A se lo que mantuvo, subió, Guillermo. o sea, lo que sube 11 pizzas, baja. Solo estamos analizando el precio, El ¿ya? precio baja Bajó de 20,50, ¿cuánto? a 19.50. A 19,50. ¿Cuánto ha bajado? ¿Cuánto ha sido la variación? $1. $1. Correcto, entonces ya tenemos, al ojo ya calcularon ustedes la variación porque ya hicieron una resta, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros nos pide hacer una variación promedio, tenemos que sumar esos dos valores y dividirlo para cuántos valores hay cuando hablamos de promedio. Sumamos los dos valores y dividimos para dos porque son los dos únicos valores. Así se saca un promedio, ¿recuerdan? Ya, muy bien. Luego de esto dice que tenemos un promedio, aquí un valor de $20. Ese es el valor promedio de la pizza. Ahora, la cantidad. Dice que el valor, la cantidad demandada inicial es de 9 pizzas, pero una vez que baja el precio, ¿qué sucede? ¿La cantidad de pizzas aumenta o disminuye? Aumenta ¿En cuántas unidades? en 2. Y si queremos sacar el promedio, ¿cómo haríamos? Sumamos estas dos Vamos a dos unidades y dividimos ¿para cuánto? para 2. Para dos, porque solo existen dos unidades, ¿no es cierto? Entonces, si queremos sacar la cantidad que varió, en este caso vamos a medir la variación en cantidad. Es decir, tenemos, cuando manejamos en esta parte nos vamos a fijar en la cantidad, ¿ok? Recuerden que nosotros tenemos que llenar esta fórmula de aquí, estas de aquí. ¿Ok? ¿Y qué nos pide? Cambio porcentual en la cantidad demandada versus cambio porcentual en el precio. Por ende, nosotros vamos a sacar el cambio porcentual tanto del precio como de la cantidad demandada. ¿Claros hasta ahí, chicos? Muy bien, excelente. Ahora, dice que nosotros necesitamos, cuando vean este triángulo, recuerden matemática del colegio, el triángulo significa variación, ¿ok? La variación de la Q, que es la cantidad, dividido para la cantidad promedio. Entonces dice que la variación, ¿cuánto fue? De la cantidad, 2. ¿Y cuánto es la cantidad promedio que se tiene con estos valores? 10, ¿no es cierto? Entonces divide el 2, que es la variación en cantidad, para la cantidad promedio. De esa forma, nosotros vamos a obtener la variación en porcentaje. ¿Estamos claros hasta ahí? Y este ya es uno de los términos que va a ocupar su lugar en la fórmula, ¿ok? Luego tenemos la variación en el precio. ¿Qué iremos a hacer? Al igual que en la variación en la cantidad, nosotros debemos determinar cuál ha sido la variación en el precio y cuál ha sido el precio promedio que se ha tenido aquí, ¿ok? Por ende, ¿cuál va a ser la variación del precio? Explíqueme, por favor, Jacqueline, ¿está por acá? Sí, ingeniero. ¿Cuál es la variación del precio? La variación del precio es 1. $1, ¿no es cierto? Porque el Un precio dólar. subió o bajó. Eh,
el precio bajó. Ya, Ah, no, sí, bajó. ya, correcto. ¿Y el precio promedio cómo lo obtenemos? El precio promedio lo obtenemos del valor inicial más el valor final dividido para 2. Ya, correcto, muy bien, gracias, Jacqueline. Y de esta forma nosotros ya vamos a ir ubicando tanto el numerador como el denominador. Si dice que tuvimos una variación de precio de $1 y una variación de precio, y el precio promedio, perdón, es $20, significa que vamos a determinar cuánto representa este dólar de estos $20. Por ende, dice que la variación ha sido del 5%. ¿Qué vamos a tener aquí entonces? Como tenemos que tener presente que estamos midiendo la elasticidad de la demanda, este valor que nos va a dar, tenemos que clasificarlo nosotros dentro de este rango de valores que tenemos acá, ¿no es cierto? En este caso, como yo ya les venía diciendo, tenemos valores que van a ir desde el 0, van a ir mayor que 0, pero menor que 1, igual a 1, menos que infinita, pero mayor que 1, e infinita, ¿no es cierto? Ahora, como nosotros vamos a obtener un valor, en este caso ya tenemos la variación de la cantidad porcentual, que es el 20%, es decir, que el precio, la cantidad demandada va a variar un 20% cuando el precio varía un 5%. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. ¿Qué nos dice esto? Que la cantidad sí se mueve más que lo que se mueve el precio, ¿no es cierto? Entonces vamos a analizarlo esto en la fórmula para ver qué nos determina y ponemos aquí que la elasticidad por la demanda es igual a la variación, el cambio porcentual en la cantidad demandada dividido por el cambio en el precio. Ahí estamos relacionando esto con esto y de esa forma nos va a dar un valor que en este caso es 4. Y como es 4, está mayor que 1, ¿no es cierto? Pero tampoco es que es infinito el 4. Por ende, nosotros tenemos una demanda elástica. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Me confirman con un like, por favor, si todo está claro para poder continuar? Dígame, Guillermo. Le quería hacer una consulta acerca de la fórmula que lo dividimos para dos porque son dos valores o pueden existir más. Guillermo, un promedio se saca cuando vos, si aquí tuvieras 3 o 4 valores, 3 valores, pongamos. Tú vas a tener que sumar los 3 y dividir para 3. Si tienes 2 valores, sumas los 2 valores y divides para 2. Siempre es la suma de la cantidad de valores que tengas dividido para la n cantidad de valores que tú poseas aquí. Para que lo entiendas de mejor forma, es como cuando sacas el promedio de las notas, ¿ok? Tú tienes, si tienes 4 notas, tienes que sumar el valor de esas 4 notas y lo divides para 4, porque es la cantidad de notas que tú estás teniendo presente para el cálculo, ¿ok? En este caso, por lo general, siempre es un valor inicial con un valor final, por eso se lo divide para 2, porque hay 2 valores. Si hubiera 3, se dividiera para 3 y se sumara los 3. ¿Ok? ¿Está claro? Muy bien. La elasticidad cruzada de la demanda es una medida de la sensibilidad de la demanda de un bien ante un cambio en el precio de un bien sustituto o complementario. ¿Ok? Aquí que estamos, aquí que estamos nosotros analizando es cómo va a cambiar la demanda de un producto ante el cambio en el precio de un producto que es sustituto o complementario. Es decir, cómo nos va a afectar este cambio de estos productos sustitutos o complementarios si es que todo lo demás permanece constante. Es decir, vamos a analizar aquí en este caso la demanda y por la parte de cruzado, ustedes entiéndanla, que es la parte del producto que se está cruzando en mi camino, ya sea sustituto o complementario. Entiéndanlo de esa forma para que se les quede para que jueguen con las palabras y puedan entenderlo de mejor forma, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la fórmula para obtener esto? La elasticidad cruzada de la demanda tiene en el numerador el cambio porcentual en la cantidad demandada. Similar a lo que ya calculamos acá, el cambio porcentual en la cantidad demandada. Pero
en el denominador tiene el cambio porcentual en el precio del bien sustituto o complementario. Entonces, como ya sabemos cómo se saca una variación en la cantidad y cómo se saca una cantidad promedio, que ya lo repetimos recientemente, para calcular el cambio porcentual en la cantidad demandada se realiza lo siguiente. Esta es exactamente la misma fórmula que teníamos arriba, ¿no es cierto? Y esta de acá, el cambio porcentual en el bien sustituto complementario, lo vamos a analizar igualmente con la variación en el precio y dividido por el precio promedio. La elasticidad cruzada de la demanda puede ser positiva o negativa. Es positiva cuando es un bien sustituto y negativa cuando es un complementario, ¿ok? Ahora, vamos a analizar este ejemplo. El precio de la pizza es constante y se vende en 9 unidades, mientras que el precio de una hamburguesa sube de $1.50 a $2.50. No hay otra influencia que afecte los planes de compra y la cantidad de pizzas vendidas aumenta a 11 unidades. ¿Qué sucedió con la variación de la cantidad de mi producto, el de la pizza? ¿Subió o bajó? Imaginemos que yo tengo un negocio y que yo vendo pizzas y Jacqueline tiene un negocio que vende hamburguesas. Entonces, ¿estos productos son sustitutos o complementarios? ¿Y eso qué cosa, profe, dijo? ¿Qué producto? La pizza y las hamburguesas, Ah, es sustituto. sustitutos, ¿no es cierto? Dependiendo, bueno, la dieta que tengamos también, ¿no? Habrá gente que los vea como complementarios algunos, pero es muy difícil, en realidad son sustitutos. Claro, si comen una hamburguesa y pizza Claro, y... imagínate pedirte una hamburguesa y una pizza ahí mismo, mil respetos. Pero en este caso son sustitutos porque ambos están dentro de comida chatarra, ¿no es cierto? Entonces yo puedo ir por una hamburguesa o por una pizza. ¿Qué es lo que nos hace la elasticidad cruzada? Nos hace ver esto. Nos hace determinar qué pasa con el precio de un bien, ya sea sustituto o complementario, con la cantidad demandada de un bien, si es que su sustituto o complementario tiene una variación en el precio, ¿no es cierto? Porque eso afecta. Acuérdense del ejemplo del café y el té. Cuando sube mucho el precio del café, las personas prefieren tomar té, ¿no es cierto? Que es su sustituto. Y cuando baja el precio del café, las personas ya dejan de tomar té y aumenta la cantidad de café demandada, ¿ok? O cuando sube el precio del té demasiado, las personas van a preferir tomar únicamente café, ¿ok? En este caso vamos a ver cómo sucede eso, pero ya en la fórmula. Entonces, el precio de la pizza dice que es constante, siempre se va a mantener igual, no ha variado para nada. Y al precio que está constante, ahora yo vendo 9 unidades. Mientras que las hamburguesas que vende Jacqueline subieron, ella las subió de $1.50 a $2.50. Y a raíz de eso que hizo Jacqueline, veo que yo, mi cantidad de pizzas vendidas ya no ha aumentado a 9 sino a 11 unidades. ¿Qué está pasando? Para eso nos sirve esta fórmula, para determinar eso, la elasticidad de la demanda cruzada. ¿Qué necesitamos conocer? El precio sustituto complementario y cómo varió. En este caso, ¿cuánto le subió de precio? $1, ¿no es cierto? Tuvo una variación de $1 y el promedio del precio que tenía ella es de $2. ¿Por qué? Porque sumamos valor inicial más final dividido para 2. Mientras que la cantidad de pizzas que yo estaba vendiendo, yo no hice ningún cambio en ningún precio ni nada, únicamente de la nada comenzaron a subir. Y subieron de 9 a 11 unidades, es decir, que hubo una variación de 2 pizzas. Si yo quiero sacar el promedio de esta variación, pues van a ser, el promedio de la cantidad va a ser 9 más 11 dividido para 2. 9 pizzas que vendí en un principio más las 11 que terminé vendiendo al final, dividido para los dos valores que yo estoy poniendo en consideración. Entonces nos va a dar que la variación en la cantidad de pizzas que yo vendía ha sido del 20%, mientras que la variación en el precio de lo que ha hecho de las hamburguesas de Jacqueline es del 50%. Desde ahí ya podemos irnos dando cuenta de lo que está pasando. Entonces, como ya podemos analizar aquí, vamos a poner la variación porcentual de la cantidad demandada del bien de la pizza, que es el 20%,
dividido para la variación en el precio del bien sustituto o complementario. Cuando pasemos esta relación y dividimos el 20% por el 50%, nos va a dar un número que es 0.4. ¿Qué nos explica también aquí? Que la elasticidad cruzada, dígame, Viviana. Profe, y tal vez podremos ir haciendo un ejercicio como ya práctico de la teoría que estamos viendo ahorita. Claro, ya les voy a poner. Lo que quiero que entiendan ahorita es cómo voy haciéndolos yo, cómo se va haciendo para que ustedes puedan tener esta guía y puedan resolverlos, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué pudimos determinar aquí? La elasticidad cruzada de la demanda puede ser positiva o negativa. Es positiva cuando es un bien sustituto. En este caso, de entrada ya sabíamos que era un bien sustituto, ¿no es cierto? Y negativa cuando es un bien complementario. Dentro de los valores, ¿creen que es elástica, inelástica? ¿Qué será? Es un valor positivo menor que el infinito. Es un bien sustituto, ¿ok? Y dentro de la elasticidad, pues sí se mueve, pero tampoco es que por esa variación nosotros nos hemos movido tanto, por eso ya se la considera como inelástica, ¿ok? Muy bien. La elasticidad de ingreso de la demanda, ¿qué creen que vamos a analizar aquí? ¿Qué variables vamos a analizar aquí? Sigan con el mismo juego que yo les estaba mencionando, de las palabras que se agrupan con las variables. ¿Qué vamos a tener? La variación en la demanda en relación con ¿qué? Con el ingreso, ¿no es cierto? ¿El ingreso de quién será? De las personas que están demandando los productos o servicios, ¿ok? La elasticidad de ingreso de la demanda es una medida de la sensibilidad de la demanda por un bien o servicio ante un cambio en el ingreso, si todo lo demás permanece constante. Es decir, que aquí va a variar netamente el ingreso y la cantidad demandada. Para eso nosotros tenemos que determinar el cambio porcentual en la cantidad demandada dividido para el cambio porcentual en el ingreso, ¿ok? Por ende, la fórmula me queda de esta manera. Voy a ver la variación porcentual de la cantidad dividido para la variación porcentual en el ingreso de la población, ¿ok? De igual forma, para calcular el cambio porcentual en la cantidad demandada se realiza lo siguiente y para calcular el cambio porcentual en el ingreso se realiza lo siguiente. Igual que las fórmulas anteriores, necesitamos obtener la variación numérica y el promedio. Ahora, hagámoslo de esta forma. Nosotros tenemos la cantidad demandada de KFC es de 10 unidades con un ingreso mensual de $400. Imaginemos aquí que las personas tienen un sueldo de $400 y esto hace que las unidades de KFC que se vendan sean 10. ¿Ok? ¿Claros hasta ahí? Ahora, luego dice que como ha habido un aumento en el salario, como el que hubo recientemente aquí en Ecuador, equivalente a $10, el aumento de los ingresos de la población fue de $10 y ahora ya la gente no consume 10 unidades, sino 12 unidades. Por ende, ha habido una relación entre estas variaciones, ¿no es cierto? ¿Y cómo vamos a poder determinarla? A través de la relación entre las variaciones porcentuales de la cantidad y del ingreso, porque estas dos están trabajando en conjunto. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el ingreso, que es un valor inicial de $400 y como me subieron el sueldo, ya no gano 400, gano 410. ¿Cuánto fue la variación? $10, Correcto. ¿Y cuál sería el promedio en este caso? 405. ¿Ya? ¿Cómo se obtiene el 405? Sumando el valor inicial más el valor final dividiendo para 2. Correcto, muy bien. ¿Y la cantidad? ¿Cómo varió?
Igual sumando, la variación es de 2 unidades ¿Ya? y el promedio se lo obtiene sumando el valor inicial más el valor final, dividiéndolo para 2. Correcto, muy bien. Al ojo usted ya hizo el ejercicio, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos en la variación de la cantidad porcentual? Dice que como ha variado 2 unidades y el promedio es 11, ha tenido una variación del 18.18%. Mientras que el ingreso ha variado en 2.47%. Ahora, ¿qué sucede acá? Como ya tenemos que poner estas dos a- al análisis, vamos a dividir la cantidad demandada, la variación de la cantidad demandada, con, para el denominador que va a ser la variación en la cantidad que varió el ingreso, ¿ok? Cantidad demandada en relación con la variación del ingreso de las personas, del sueldo, salario que tenga. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Dividimos el 18.18 para el 2.47. ¿Qué nos da de resultado? ¿Qué creen que está? Bastante elástica, poco elástica, a su criterio hasta ahora. Ya nos dice obviamente que es elástica porque es mayor a 1, pero yo la veo que posee una buena elasticidad porque a pesar de que hubo un ingreso del 2%, esta cantidad varió casi el 20%, ¿no es cierto? Entonces esa parte también vamos analizando que esta sensibilidad está más alta que otras sensibilidades que hemos venido viendo anteriormente. Por ejemplo, la del 0.4. Esta varió poco, pero sí hubo variación, es decir, que no es inelástica, sino que sí es elástica y como es positiva es de un producto sustituto. En cambio acá, me subieron $10 en el precio y ya corría a subirle el 18% a mi demanda de KFC. ¿Estamos claros hasta ahí, apreciados estudiantes? ¿Me confirman, por favor, si tienen alguna duda? Muy bien. Si no tienen dudas, entonces esta tabla es esencial para que ustedes puedan ir determinando los resultados de cada una de estas. Porque puede que en el examen, por ejemplo, la elasticidad precio de la demanda es igual a 0, que significa que es perfectamente inelástica, inelástica, elasticidad o tiene una elasticidad unitaria. ¿Ok? Puede ser un ejemplo de pregunta. Y sobre todo les va a ayudar a ustedes a conocer qué está pasando con la economía que está pasando con los negocios, les puede ayudar a determinar el comportamiento del mercado, porque como ya se dan cuenta, la elasticidad es igual a sensibilidad. Y eso es muy valioso conocerlo. Y no muchas personas se fijan en esto, pero son principios económicos que nos ayudan a tener criterios y conocimiento de valor para que puedan administrar financieramente de la mejor forma, cualquiera sea el rol de su negocio, emprendimiento, etcétera. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Dígame, Guillermo. Ingeniero, que en la prueba vamos a ver algún ejercicio, o sea, para gráficas y eso, Estoy o viendo pura cómo les teoría hago la nomás. prueba, porque la prueba de unidad solamente tenemos 1 hora. Si los pongo a hacer ejercicios muy amplios, no van a avanzar. Por eso más bien van a ser cuestiones de criterio en base a los conceptos que hemos venido viendo, así como la pregunta que les puse ahora. O sea, en relación a a las fórmulas y eso. Exactamente. Aparte de las fórmulas y esto, me interesa que sepan ustedes interpretar los números que les dan como resultado, cuando les da un 0,5, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es la elasticidad de la oferta.
Ya vimos la de la demanda, ¿no es cierto? La de la demanda en relación al precio cantidad tiene una relación inversa, ¿no es cierto? A medida que sube el precio, menos va a querer la gente. Normal esto. En cambio, la de la oferta, a medida sube el precio, los productores, ¿qué van a querer hacer? Querrán vender más o vender menos. ¿Qué piensa usted, Fernanda? Gabriela. No, muy bien, continuemos. La elasticidad de la oferta es una medida sin unidades de la sensibilidad de la cantidad ofrecida de un bien ante un cambio en su precio, cuando todas las demás variables o factores que influyen sobre los planes de los compradores permanecen constantes. Entonces, aquí nos va a decir cómo se va a comportar la elasticidad de la oferta, el cambio porcentual en la cantidad ofertada, eh, cómo va a ser la sensibilidad de la oferta si es que el precio sube o disminuye, ¿no es cierto? Por ende, nosotros tenemos que utilizar fórmulas que nos van a ayudar a concebir este concepto y a plasmarlo de manera numérica. Ahora, ¿cuál es la fórmula de la elasticidad de la oferta? Tenemos que tener presente dos factores. Uno es la cantidad ofertada y otro es el cambio porcentual en el precio, ¿ok? Para que recuerden, cuando los productores ven que hay un alza en el precio, los productores van a querer producir más porque van a poder obtener mejores rentabilidades. Tendrán lo presente que también puede ir en la prueba eso, ¿ok? La elasticidad de la oferta se mide como la variación de la cantidad, la variación porcentual de la cantidad para la variación porcentual del precio, la variación porcentual de la cantidad ofertada para la variación en el precio. Por ende, necesitamos nosotros calcular la cantidad, el cambio porcentual en la cantidad ofertada dividido para el cambio en la cantidad, dividido para la cantidad promedio. Y también necesitamos obtener el otro parámetro de la fórmula, que es el cambio porcentual en el precio. Para eso necesitamos el cambio en el precio dividido para el precio promedio. ¿Ok? Vamos haciendo este ejercicio brevemente hasta ahí. El precio de una pizza es de $30 por cada una y se venden 10. Es decir, que cuando el precio es de 30, se venden 10 pizzas. ¿Claro hasta ahí? Después el precio es $50 por pizza y la cantidad ofertada es 13. Obviamente, como ha subido el precio, yo voy a querer ofertar más. ¿Esto tiene una relación inversa o directa? Directa. Directo. Directa, ¿no es cierto? Porque se mueven en conjunto. Ahora, si nos pide calcular la elasticidad del precio de la oferta, voy a tener que llegar a esta fórmula, ¿no es cierto? Entonces voy a empezar por la variación en la cantidad. ¿Cuál fue la variación en la cantidad? Pasamos de vender 10 en un principio a vender 13 al final, es decir, subió 3 unidades. Mientras que el valor inicial pasamos de 30 a 20, perdón, de 30 a 50, lo que nos dio una variación de 20, ¿ok? El promedio sería que sumar estos dos y dividirlos para 2 y sumar las dos cantidades y dividirlas para 2. Entonces ya tenemos la relación. En este caso vamos a dividir la variación de la cantidad para el promedio y ahí vamos a sacar la variación porcentual. Y en la otra parte, si queremos ya sacar la variación en el precio, de igual forma, vamos a dividir la variación que se ha tenido, que es de 20, para el promedio del precio. Es decir, que el precio ha variado ¿cuánto? 50%, mientras que la cantidad ha tenido una variación del 25%. Esto, al ponerlo como dice la fórmula, relacionando la cantidad ofertada para el cambio en el precio, es decir, la cantidad ofertada varió 25%
para el cambio en el precio que ha sido de 50, ¿qué tenemos? 0.5, ¿no es cierto? ¿Y esto significa que qué? Que estamos ante una elasticidad de precio inelástica, porque no supera la unidad, ¿ok? ¿Cuánto varió el precio? 50%, pero la cantidad no varió como se esperaría. Por ende, estamos ante una demanda inelástica, porque no supera la variación de la unidad. ¿Estamos claros hasta ahí, apreciados estudiantes? Correcto, muy bien. Estos ejercicios están están en el entorno virtual igual porque están estos dos documentos ahí para que puedan realizarlos. Por cuestiones de tiempo, hoy día ya no avanzamos porque ya nos quedan pocos minutos de la clase. Por ende, les recomiendo leerlo porque yo ya les dejé aquí resuelto también esta parte. ¿Ok? El cambio promedio, valor inicial, valor final, elasticidad del precio de la oferta. ¿Ok? Solo en este uno que estamos viendo aquí de resultado de elasticidad del precio de la oferta, ¿qué significa? Lorena, ¿qué cree que significa el 1 en la elasticidad del precio de la oferta? Nos hablaba que era que cuando era la unidad ya era una elasticidad en el precio. Una elasticidad equivalente a 1, ¿qué significa? Elasticidad unitaria. Elasticidad unitaria, ¿no es cierto? Es decir, que por cada variación que tenga el precio va a haber la misma variación en la cantidad. ¿Ok? En este caso, como estamos hablando de la oferta, una variación de 28% en el precio va a tener una variación de 28% en la cantidad ofertada. Por ende, les recomiendo que lean este documento. Está bastante fácil de comprender para que vayan analizando. Les va desglosando paso a paso cada una de las situaciones. Y aquí en la clase, yo también ya les he hecho una manera de resolver esto aplicando las fórmulas para que ustedes puedan ir viendo y repasando con la clase también.